las civilizaciones orientales. Dentro de ellas tenemos en primer lugar a la civilización china, la cual se encontraba ubicada entre Huanghe y Yangtze. Se encontraba dividida de la siguiente manera. Como primer lugar teníamos al emperador, que era el que organizaba y realizaba los mandatos en esa época, en esta civilización. Seguían los aristócratas, que eran quienes administraban las finanzas del Estado. Luego estaban los militares que se encargaban de la seguridad de la civilización. Estaban los del clero, que eran también personas que tenían muchos bienes y riquezas. Los grandes comerciantes, que eran quienes se encargaban de movilizar o de mover todo lo relacionado a mercancía, es decir, a las ventas. Estaban los artesanos, que eran quienes se encargaban de realizar esculturas en cerámica, que eran muy bien reconocidas en esa época. Y por último estaban los campesinos, quienes se encargaban de todo el trabajo relacionado con la agricultura y la obtención de productos básicos y necesarios para su subsistencia. En cuanto a la religión, al inicio de esta civilización se veneraban a los antepasados, es decir, a las personas que antecedieron a estas mismas. Luego surgieron otras religiones como el taoísmo, el confucianismo y el budismo, mismas que actualmente se practican en esa región. En cuanto a la ciencia y a la economía, surgieron muchos avances científicos y tecnológicos que provienen de la civilización china y que actualmente son de gran utilidad para nosotros. Dichos inventos o avances son la tela, el papel, la brújula y el compás, que actualmente son de mucho beneficio para nosotros. Y la agricultura, que era la forma de economía, y la industria, que eran las principales actividades económicas que ellos realizaban para poder subsistir en esa época. Continuamos con la civilización hindú. Esta civilización se desarrolló hacia el año de 1800 a.C. Los primeros pobladores se dedicaron al pastoreo y a la agricultura como forma de economía en esa época. Su sociedad estaba dividida en 4 grandes grupos. El primero de ellos era conformado por los sacerdotes, que eran quienes tenían dominio sobre todo el pueblo. Estaban los comerciantes, agricultores y artesanos encargados de la elaboración de productos artesanales como la cerámica, los agricultores encargados de la producción de productos naturales para consumo y los comerciantes, que eran los encargados de comercializarlos. Estaban los siervos, que prácticamente eran los sirvientes de los sacerdotes y que estaban a las órdenes de ellos para ayudarlos en lo que ellos necesitaran. Estaban los parias o intocables, que eran personas que habían sido desterradas, es decir, expulsadas por un mal comportamiento dentro de la sociedad. En cuanto a la religión, se practicaban las siguientes religiones, aunque en la actualidad aún se practican en ese pueblo. Entre ellas está el vedismo, el brahmanismo, el budismo y el hinduismo. En cuanto al arte y la ciencia de la civilización hindú, tenemos que realizaban construcciones y esculturas principalmente dedicadas a las religiones que ellos practicaban, aunque también construían palacios en donde se albergaban los sacerdotes. Y por último, tenemos
que eran unos grandes matemáticos, ya que fueron los que inventaron muchas reglas de cálculo que se utilizan aún en nuestros tiempos.